Estamos por empezar otro webinar de la marca Exmar. El tema de hoy es de optimización de baterías para los inversores, tanto XBU como los inversores solares, y el trato de las baterías para estos equipos. Con ustedes, Ali López, representante de la marca en Latam. Ali, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Claudia? Gracias por la introducción. Buenos días a todos. Bueno, ya vamos a comenzar entonces este nuevo webinar de hoy. Tal como lo indicó Claudia, vamos a hablar sobre la optimización de las baterías en inversores normales XBU y en los inversores solares XGSI. ¿Quieres agregar algo más, Claudia, antes de comenzar? No, Ali, con eso yo creo que empezaríamos para que los clientes ya sepan y tengan una idea mucho más clara sobre la instalación de las baterías en estos equipos, ¿sí? Muy bien. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ali López, el responsable de todo lo que es soporte tanto comercial como soporte técnico de Latinoamérica para la marca Exmar by Integra. Esta marca maneja todo lo que es equipos de protección eléctrica y respaldo de energía para todo lo que es aplicaciones en todas las áreas del sector industrial, del sector empresarial, del sector comercial, del sector doméstico. Como se dan cuenta, abarcamos todo el mercado, por lo cual ofrecemos todas las soluciones con todos nuestros productos. Ya centrándonos en materia, el día de hoy queremos conversar sobre cómo conseguir dimensionar de manera adecuada las baterías que normalmente se usan en inversores, en los inversores nuestros XBU, cómo hacerlo también para los inversores solares, y conversamos un poco sobre el tema central que son las baterías para estos inversores, que pueden ser de ambas, del tipo BRLA o del tipo GEL. Vamos a comenzar con hablando de los inversores normales XBU, los modelos XBU de salida sinusoidal de 1K y de 2K, y de cómo digamos que una mala instalación o un mal dimensionamiento de las baterías puede provocar que estas baterías eventualmente puedan dañarse o puedan ir perdiendo calidad de vida. Bien, entonces, primero tenemos que estar claro qué es un inversor. El inversor es un equipo que lo que hace es traducir o cambiar una tensión de entrada de corriente continua a una tensión simétrica de salida sinusoidal, que es una corriente alterna, con magnitud y frecuencia que puede ser de 120 y 220 voltios en voltaje y frecuencia de 50 o 60 Hz, dependiendo del equipo. Esta conversión sirve para poder utilizar la corriente que viene de las baterías. Las baterías pueden ser en arreglo de 12 voltios o de 24 voltios, dependiendo del inversor que se use. Y por supuesto, sirve entonces para utilizar la corriente que viene de esas baterías para poder a través de ese inversor conectar cargas que trabajen en 120 o en 220, tal cual como si uno enchufase esos equipos en la casa de cada quien, ¿no? Ahora, la corriente continua que produce esas baterías, un poco para entender qué es eso de la corriente continua, normalmente se identifica porque tienen polaridad, tienen dos signos claros, que uno es positivo y uno es negativo. A eso se le llama corriente continua porque la electricidad va a viajar en un solo sentido, o sea, en función del tiempo, no hay variaciones
en el tiempo. Y por lo tanto, por convenio se dice que va del polo positivo al polo negativo. Entonces, aquí pueden ver que el voltaje es un voltaje continuo, no cambia a través del tiempo. Y viaja de polo positivo a polo negativo, creando, por supuesto, un flujo de corriente. Mientras que la corriente alterna indica que los polos positivo y negativo van cambiando de manera cíclica cada segundo. A estos cambios u oscilaciones entre los polos, entre el polo positivo y negativo, eso hace que la electricidad no viaje de manera lineal, como pasa en el caso de la electricidad continua, sino que va a viajar de una manera alterna, ¿okay? Va en forma de onda. Y la corriente alterna que llega a nuestros hogares tiene una forma de onda senoidal. ¿Ok? Más o menos, si lo vemos así, se genera de esta manera, ¿no? Es como si estuviésemos creando la corriente de esta forma, ¿no? Así es la corriente alterna, que es un cambio de voltaje que va oscilando entre positivo y negativo a través del tiempo. Nuestro inversor XBU se utiliza para entonces convertir la corriente continua que vimos proveniente de una batería en corriente alterna. Para ese es digamos que es la función principal de los inversores. Entonces, como quieren que todas las baterías son en 12 voltios o en 24 voltios, el equipo lo que hace es que eleva la tensión de esa batería de 12 voltios o de 24 voltios, la eleva a 120 voltios o también la puede elevar a 220 voltios dependiendo del equipo que se utilice, a través de una electrónica interna que ella tiene. Y convierte esa corriente continua que vimos que viene desde las baterías en corriente alterna. Nuestros inversores, como ven, son de diseño robusto y confiable. Vienen para voltajes de baterías de 12 voltios y 24 voltios de acuerdo al modelo. Las versiones de salidas de voltaje pueden ser en 120 o en 220, alimentación y salida. Y el cargador interno que trae estos inversores es de alta capacidad, es de hasta 20 amperios para poder recargar las baterías. Este equipo es capaz de manejar todo tipo de carga, inclusive taladros, motores, mientras la capacidad lo permita, lógicamente, y traen opciones de toma corriente de salida según el país. Tipo NEMA, tipo IEC, tipo Eschuco en el caso de la que es normativa europea. ¿Okay? En el caso de ustedes, en Ecuador sería tipo NEMA. Vemos que estos equipos, aquí vemos la parte frontal, la parte posterior, cuando es tipo NEMA u universal, trae entonces, por aquí se conectan, donde dice positivo, negativo, se conectan las baterías, ¿ok? Y aquí son los tomas corriente de salida. Trae un selector, el selector 4, este que ven acá, este 4, este selector que ven acá, este selector es para qué? Para poder seleccionar entre la corriente de 10 amperios y la corriente de 20 amperios como corriente máxima de carga para las baterías externas. Aquí me voy a detener un poco para explicarles que justamente uno de los puntos que hay que considerar al momento de evitar la degradación rápida de las baterías es que la corriente de recarga de las baterías no debería pasar del 20% de la capacidad de la batería como tal. Si una batería es de 12 voltios
100 amperios hora, digamos, el 20% de 100 amperios hora es 20. Es decir, que la corriente máxima que deberíamos inyectarle para recargar esa batería de 12 voltios, 100 amperios hora, es 20 amperios. Entonces, como norma, hay que utilizar entre un 10 y un 20% como máximo la corriente de recarga de las baterías. ¿Para qué? Para evitar que las baterías se degraden más rápido y para elongar la vida útil de la misma. Hay un selector que se utiliza en el inversor para seleccionar, digamos que la sensibilidad del equipo, que es el tiempo de transferencia cuando pasa de modo línea o modo normal a modo batería. ¿Ok? Normalmente este selector tiene dos posiciones. Posición UPS, que el tiempo de transferencia son 10 milisegundos, y posición inverter, que el tiempo de transferencia es 20 milisegundos. Muy importante en la parte de instalación de los inversores, de los XBU, que estos inversores XBU estén instalados en ambientes interiores protegidos que proporcionen un flujo de aire libre de polvo, libre de vapores corrosivos y o contaminantes que conduzcan, que sean conductivos. ¿Para qué? Para preservar, por supuesto, el equipo, al inversor, para que no haya ningún problema de operación. Hay que dejar suficiente espacio entre el ventilador que tiene el inversor y la superficie más cercana. No se debe instalar ni operar en ambientes exteriores donde se exceden las especificaciones de operación que normalmente se incluye en nuestro manual. Y hay que evitar por todos los medios la exposición directa al sol o fuentes cercanas de humedad o calor. Esto no solamente va con los inversores, también va con las baterías, porque justamente las baterías son componentes que tienen, digamos que van degradándose por efecto de la temperatura alta. En el momento que toque hablar de las baterías, reforzamos ese tema. Luego hay que instalar el inversor a más de 25 centímetros, perdón, de separación de cualquier equipo sensible a interferencias magnéticas. Y aquí me voy a detener un poco. Vamos a analizar esto. Conectar las baterías externas a los cables de conexión DC del panel trasero del inversor. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si hay que conectar baterías adicionales, hay que utilizar cables que cumplan con las especificaciones mínimas requeridas. Es decir, en la medida en que aumentemos la capacidad del banco adicionando baterías, la corriente máxima esperada va a ser más alta. Por lo tanto, hay que, lógicamente, dimensionar el cable para que pueda soportar un valor de corriente alto, por ejemplo, 80 amperios. Si es 80 amperios, hay que usar cable AWG8 de cobre con rating de temperatura de 105 grados centígrados. Y aquí vienen las advertencias, muy importantes. El modelo de inversor XBU de salida sinusoidal de un kVA trabaja con banco de baterías de 12 voltios. Y voy a tomarme la molestia de resaltar acá, 12 voltios. Trabaja con banco de baterías de 12 voltios. El modelo de XBU de 2 kVA trabaja con banco de baterías de 24 voltios. El de 2 kVA. Los cables DC del inversor son AWG número 8. Ya el inversor per se trae consigo mismo sus cables con el cual van a conectarse las baterías y son AWG número 8.
Ya de una vez vienen con terminales de ojal de 8 milímetros para ser conectados directamente a nuestras baterías de 12 voltios 65 amperios hora o de 12 voltios 100 amperios hora. ¿Ok? Trae de una vez el terminal. Ahora, esto es importantísimo. Hay que cuidar la polaridad de los cables de baterías al momento de conectarlo al inversor. Si por alguna razón se conectan las polaridades que no son, puede haber daños no solo en el inversor, sino también problemas en la batería. Entonces, si se produce un error en la polaridad de la batería, se pueden producir estos daños en el interior del inversor. Bueno, dijimos que entonces el modelo de 1K trabaja con banco de batería de 12 voltios, el de 2K con de 24 voltios, y aquí tenemos la conexión, la instalación. Aquí está el inversor de 1 kVA, el inversor de 2 kVA. El de 1 kVA necesita 12 voltios de energía DC proveniente de las baterías, por lo tanto, no se le puede conectar al de 1 kVA, no se le puede conectar otra batería aquí en serie, porque harían 24 voltios y estos 24 voltios sí puede provocar que el equipo se dañe, ¿ok? Se puede dañar. Para 24 voltios sí hace falta entonces utilizar dos baterías en serie de 12 voltios cada una para conectarlo al XBU de 2 kVA que trabaja con 24 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, importante, hay que asegurar que el XBU se conecta a una fuente de tensión de corriente alterna que sea compatible con las especificaciones de voltaje según la información impresa en la etiqueta o en la placa del equipo. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos inversores de 120 voltios AC y tenemos inversores de 220 voltios AC. Si ustedes conecta un inversor de 120 voltios AC a una toma corriente de 220, este equipo se puede dañar. El voltaje de operación de los equipos conectados al XBU también debe ser compatible con el valor de tensión que este mismo equipo es capaz de generar. Ahora, ¿qué puede pasar si se conectan mal las baterías a un inversor? Miren lo que puede pasar cuando ustedes conecten una batería de 12 voltios en un inversor de 24, de 2 kVA que necesita 24 voltios. Va a pasar esto. Las baterías no se dañan solas, ni tampoco las baterías se inflan solas. Esto pasa cuando se le está inyectando exceso de corriente o un voltaje por encima de lo nominal, que son 12 voltios. Estos son casos que han sucedido por malas conexiones y por utilizar cargadores inapropiados de baterías, excediendo los límites permitidos por las baterías. Ok, entonces, hablemos un poco de las baterías para que vean cuáles son, cuál es el trato, el uso que debe dársele adecuadamente a las baterías, para qué, con qué finalidad, con la finalidad de preservar su vida útil. Las baterías vienen diseñadas para que duren años de trabajo, pero los años de trabajo están sujetos a varios factores que se cumplan varios parámetros. El primer parámetro es el tiempo de el ciclo de carga y descarga profunda que pueda sufrir estas baterías. Las baterías tienen una cantidad finita de cargas y descargas profundas. Mientras más cargas y descargas al 100% de su capacidad
sufran la batería, menos vida útil tendrán. Mientras menos ciclos de cargas y descargas profundas sufran las baterías, más tiempo van a durar. Ahora, hay otro parámetro que incide negativamente en el tiempo de vida útil de la batería, que es la temperatura. Mientras más alta sea la temperatura, más rápido se va a degradar la batería. Mientras la batería esté instalada en una zona con una temperatura baja de 20, 21 grados, 25 grados centígrados, va a durar más la batería en el tiempo. Y por supuesto, combinación de ambos parámetros, combinación de temperaturas altas con, digamos que alta frecuencia de cargas y descargas profundas al 100% de su capacidad, van a provocar que las baterías que están diseñadas para que pueda durar varios años, no llegue quizás al año de operación. Entonces, los UPS e inversores actualmente usan baterías del tipo BRLA, que son baterías de ácido plomo, que tienen unas válvulas de seguridad que actúan justamente cuando hay algún exceso de, digamos que de corriente, que hace que eleve la temperatura interna de la batería y por supuesto aumenta la presión, y al aumentar la presión se produce este tipo de abombamiento. Si se dan cuenta, aquí estas son las válvulas de seguridad. Al levantarse esta pestaña, aquí son las válvulas que liberan esos gases, producto de que, por supuesto, al elevarse la presión, hace que esta carcasa, que es de un material resistente, no explote, y eso hace que dé la seguridad al entorno donde está instalado estos equipos. Ahora, son baterías libres de mantenimiento, selladas libres de mantenimiento, ¿ok? Que son estas nuestras baterías. Están diseñadas para soportar cientos de descargas profundas y descarga de capacidad moderada durante muy largo tiempo. Incluso están en descargas profundas de horas, ¿no? Como les comenté, ellos vienen en contenedores plásticos del tipo ABS, completamente sellado, para evitar que la fuga de los líquidos internos. Los líquidos internos son altamente venenosos, porque estamos hablando de ácidos, y estas válvulas de sobrepresión actúan cuando hay una falla de la batería, en el caso que venga con alguna falla, o del cargador que la está recargando. Digamos que el cargador también puede fallar, y eso puede provocar que se abra y alivie la presión interna de la batería. Las baterías para UPS e inversores normalmente están compuestas de 6 celdas que están conectadas en serie. Cada celda tiene un valor nominal de 2 voltios, por eso que al multiplicar 6 por 2 tiene un valor nominal de 12 voltios. Aunque realmente cuando uno recarga las baterías se recargan hasta un valor de floating, valor de voltaje flotante, de flotación de 13,5, 13,6 o 13,75, dependiendo del tipo de batería. Todo lo que tiene que ver con baterías de 12 voltios, 65 amperios hora, 100 amperios hora para el caso de los inversores, o de 9 amperios hora, 7 amperios hora para el caso de los UPS, tiene asociado al tema de que, por ser componentes que almacenan energía, sirven y ayudan a que dé respaldo a esos equipos inversores cuando suceda un apagón eléctrico o haya una ausencia completa de la energía eléctrica principal. En ese momento, estas baterías entran a entregar energía a través del inversor hacia la carga, pero va a haber un tiempo de respaldo, una autonomía, lo que se llama el runtime.
El tiempo de respaldo va a depender entonces de qué, de la capacidad de la batería y de la cantidad de carga que se le conecte al inversor y que la batería pueda ir suministrando esa energía. Entonces, la relación de la carga conectada con el tiempo de respaldo normalmente no es lineal, porque el comportamiento del equipo de la batería no lo es. Lo que quiere decir que el doble de la carga no necesariamente tendrá la mitad del tiempo de respaldo, sino que un poco menos. Y la mitad de la carga tendrá un poco más del doble del tiempo de respaldo. Eso denota que no es lineal. Y aquí entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, nuestras curvas de runtime, que bien la pueden descargar completamente desde nuestra página web www.smart-ups.com. Pueden descargar los runtime, las curvas de runtime de autonomía para cada uno de nuestros equipos, incluyendo los inversores. Y se pueden dar cuenta que el comportamiento de la autonomía, lo que ustedes ven acá, lo que ven aquí es la autonomía, el tiempo en minutos, por ejemplo, de un UPS. Y aquí en el eje horizontal lo que ven es la carga en vatios. Si se necesita ampliar la autonomía, lo que hay que buscar la curva donde aparezcan los bancos externos que se le pueden conectar a los UPS, o en el caso aumentar más baterías externas a los inversores. En el caso de los inversores, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Ahora, justamente hablando de los inversores, aquí tenemos información de cómo podemos calcular el tiempo de autonomía para una aplicación usando un inversor de 1 kVA. Si tenemos una aplicación con una carga, sabiendo que este inversor de 1 kVA puede dar hasta un máximo de 600 vatios, teniendo una carga, por ejemplo, de 300 vatios, y ustedes quieren un tiempo de autonomía de 3 horas o de 6 horas, entonces pueden requerir usar 3 baterías de 12 voltios, 65 amperios hora. Aquí lo ven, 3 baterías de 12 voltios, 65 amperios hora, que nos puede dar entonces una autonomía de 6 horas, con una carga de 300 vatios en un inversor XBU de 1 kVA. Ustedes pueden decir, no, pero yo quiero usar con esa misma carga, quiero menos autonomía. Quiero unos 250 minutos. Esto está dado en minutos, ¿ok? Bueno, en vez de usar 3, usen 2. Pero quiero con baterías de 12 voltios, 100 amperios hora. Bueno, usen 2 también. Para 250 minutos necesitas 2 baterías mínimo conectadas en paralelo, porque es de 12 voltios cómo funciona este equipo de 1 kVA. Pero con baterías de 12 voltios, 100 amperios hora, vas a tener, en vez de 250 minutos, vas a tener 350 minutos. Pero te va a salir más costoso, en vez de comprar el de 12 voltios, 65 amperios hora, estás comprando uno más costoso, que es el de 100 amperios hora. Entonces, aquí pueden tener y jugar con el tiempo de autonomía, con la carga y con, digamos que, cuál de los dos tipos de baterías usar, el de 1265 o el de 12-100 amperios hora. Igual hacemos con el de 2 kVA. El de 2 kVA ya trabaja con 24 voltios, ¿ok? Con 24 voltios, esto significa, si se dan cuenta, aquí está multiplicado por 1. Aquí hay una batería, 2 baterías, 3, 4. En el de 12 voltios, en el de 2 kVA, trabaja con 24 voltios. O sea, hay 2 baterías conectadas en serie de 12 voltios, 65 amperios hora. Y aquí hay 4 baterías, 2 en serie y 2 paralelos. Aquí es 6, no 4, aquí es 8.
y así sucesivamente. El mismo criterio, tengo un equipo de 2 kVA con una carga que le quiera conectar, por ejemplo, de 600 vatios y quiero una autonomía de 840 minutos, bueno, conecto 8 baterías de 12 voltios, 100 amperios hora a este equipo de 2 kVA para dar entonces una autonomía de 840 minutos con una carga de 600 vatios. Y aquí viene el tema del tiempo de vida útil de las baterías. Las baterías son componentes que, como les expliqué anteriormente, se degradan con el uso y con el tiempo. El tiempo de vida útil se mide normalmente en ciclos de cargas y de descargas. Y a su vez, por supuesto, va a estar en función de la profundidad de descarga que sufran las baterías. Una batería, por ejemplo, de 12 voltios recargada a su máximo valor, por ejemplo, 13,6, que es el voltaje floating, se puede descargar hasta que alcanza un valor cercano a los 10 voltios, no menos, no más bajo de allí o de 9,5 porque se daña la batería. Una descarga profunda es llevar la batería esta que estaba cargada en 13,6, llevarla a 10 voltios. Y en una aplicación de UPS o de inversores, puede considerarse hasta los 10 voltios la descarga, digamos, completa de la batería. Una descarga media implicaría de tener la descarga en 11,5 voltios aproximadamente. Nuestros equipos, tanto UPS como inversores normales, inversores solares, son equipos que tienen internamente cargadores inteligentes y avanzados de batería y trabajan con un algoritmo que permiten fijar y configurar inclusive el valor al cual va a descargarse la batería. ¿Para qué? Para proteger su tiempo de vida y para proteger a la batería como tal. Esto es aquí importante. Nunca es conveniente dejar que las baterías se descarguen por debajo de 9,5 voltios. Si ustedes miden una batería y la batería está por debajo de 9,5 voltios, esa batería ya está dañada. Con plena certeza habría que cambiarla. ¿Por qué? Porque ya entraría en una zona de descarga que puede acortar sensiblemente esta vida de la batería. ¿Ok? Los inversores y los UPS normalmente detienen esta descarga en un valor entre 9,5 y 11, dependiendo de cómo se configure. Cuando la descarga es de un valor bajo corriente, el corte normalmente se aplica a un voltaje superior, por ejemplo, entre 10,5 y 11. ¿Ok? Entonces, las baterías van perdiendo su capacidad en la medida en que van asumiendo ciclos de carga y de descarga, y si son al 100% de su capacidad de profundidad, entonces van perdiendo más rápido la capacidad. Mientras más profundas son las descargas, más rápido se acorta su vida útil. Los UPS e inversores protegen a las baterías cortando la descarga a valores cercanos a los 10 voltios. O se puede configurar eso, por supuesto, depende de la velocidad de descarga, ¿no? Y aquí vemos una curva. Voy a ampliarlo porque es importante que sepamos muy bien de esto. Vemos que las baterías se miden su capacidad en porcentaje en base a la cantidad de ciclos de cargas y descargas profundas. Estos son pruebas bajo condiciones de temperatura de 25 grados centígrados, ¿ok? Y con corriente de descarga de 0,17 amperios por celda y voltajes por celda de 1,7. 0,25 la capacidad máxima. Entonces vemos acá que si las baterías tienen una descarga profunda del 100%, las BRLA están
diseñadas para que solamente duren unas 300 ciclos aproximadamente de cargas y de descargas. Como quiera que se utilice una batería de esta, BRLA, en un sistema solar aislado, donde no llega energía eléctrica de la calle pública y que todo depende de los paneles en el día y en la noche de las baterías van a estar cargándose y descargándose al 100% todos los días. Al cargarse y descargarse al 100% todos los días, la batería no va a pasar de 300 ciclos. Y 300 ciclos todos los días no llega ni al año siquiera. Esa batería que están diseñadas para que puedan durar 10 años, 8 años, 6 años, dependiendo de cómo se trate, va a durar entonces menos de un año. Ese es un ejemplo. Entonces, las BRLA están diseñadas para que duren más de 1200 ciclos de carga y de descargas profundas, sí y solo si las baterías están sometidas a una descarga profunda del 30% de su capacidad y a una temperatura de 25 grados centígrados. A eso me refiero. Entonces, las baterías en estado de floating, de flotación, tienen una vida útil que dependen de la temperatura. A mayor temperatura de operación, menor es la vida de las baterías. Y se considera que la batería, la temperatura óptima de la batería debería estar entre el 20 y 23 grados centígrados. Por encima de los 25 grados centígrados, las baterías comienzan a cortar su tiempo de vida útil. Y aquí vamos viendo el efecto adverso que tienen las temperaturas sobre las baterías. Esta curva te dice que la expectativa de vida en años de la batería está en función también de la temperatura a la cual esté sometida. Mientras más baja la temperatura, se dan cuenta que con una temperatura más baja puede durar entre 6 y 4 años el BRLA. Esta es la batería BRLA. Mientras más alta la temperatura, puede estar alrededor de medio año, un año, año y medio. Entonces, al momento de someter la temperatura o de instalar, digamos, la batería con una temperatura alta, piensen que esa batería no va a tener mucho tiempo de vida útil. Y el otro tema, que las baterías desconectadas, es decir, las baterías que están, digamos que almacenadas, no están siendo usadas, también tienen digamos que tiene su ciclo, le afecta, se van descargando por efecto de, digamos que de ese almacenamiento y por efecto de la temperatura. Si están almacenadas en 10 grados centígrados, pueden durar almacenadas sin recarga más de un año. Pero si están almacenadas en un galpón donde hay 40 grados centígrados o 30 grados centígrados, digamos que va a ir perdiendo gradualmente su capacidad de carga y va a llegar un momento en que va a requerir, cuando entre en la zona B, de una recarga. Hay que recargarla porque si no se recarga y se permite que la batería entre en la zona C, digamos que si está a 40 centígrados, al quinto mes, al tercer mes hay que recargarlo. Si está a 30 grados centígrados, al sexto mes hay que recargarlo. Porque llegado el año, entró en la zona C, ahí nunca va a poder recuperar su nivel de carga esa batería. Como les había comentado, todos nuestros equipos tienen cargadores inteligentes y avanzados para poder recargar las baterías. En el caso de los inversores, se recarga bajo tres fases, bajo tres etapas. En la primera etapa, una etapa de inyección de corriente constante, en la etapa de bulk. En esta etapa de inyección de corriente constante, en la curva, la línea azul es la corriente. Al inyectar corriente constante a una batería descargada, digamos que esta batería está aquí en 10 voltios, y este voltaje va a ir subiendo de 10 voltios
Cuando alcance el valor de floating, va a seguir subiendo, y cuando alcance el valor de 14,1 voltios, a partir de allí entra en una segunda etapa. Eso lo da el algoritmo de la tarjeta de cargadora de cada equipo. En esa segunda etapa, el voltaje se va a mantener constante y la corriente va a empezar a disminuir. Va a disminuir hasta que llega el momento en que este voltaje cae de 14,1 a 13,5 voltios y entra en una tercera etapa de flotación. En este momento ya se dice que la batería está 100% recargada. El otro tipo de batería son las baterías de gel, que normalmente se usa para lo que es solución solar. La recomendación no significa que la BRLA no se puede usar. Claro, se puede usar. También es completamente posible. Solo que la recomendación es usar la de gel por sus propiedades, de poder soportar más temperatura y de poder tener más ciclos de carga y descargas profundas. En los sistemas, digamos que solares, aquí vemos un sistema solar donde vemos nuestros paneles solares Exmar, nuestros inversores solares Exmar y las baterías. En estos casos, la recomendación es utilizar baterías de gel. ¿Por qué? Porque pueden operar hasta 60 grados centígrados y pueden soportar hasta 2.400 ciclos de carga y descarga profunda al 30% de su capacidad, por 1.200 ciclos más por encima de los BRLA. Y también, por supuesto, la de gel se recargan con este esquema que vimos de 3 etapas. En nuestros inversores XSI de Smart cuentan con 2 poderosos cargadores de baterías internos. Esta es una ventaja por encima de la que tienen los inversores normales XBU. En nuestros inversores solares tienen digamos que un cargador conectado a la entrada de corriente alterna AC y tiene un segundo cargador conectado a la entrada fotovoltaica o la entrada solar. Y ambos cargadores pueden recargar esta batería al mismo tiempo o de manera separada, de acuerdo a cómo se configure estos inversores solares. El ajuste de los cargadores para estos inversores es de moderna tecnología y se puede configurar, como les expliqué, el límite de la corriente máxima de recarga. ¿Para qué? Para preservar la vida útil del banco de baterías que esté conectado. Aquí vemos unas tablas de autonomía que están proporcionadas dentro de los manuales del equipo. Por ejemplo, aquí vemos un inversor de 4 kVA y 5 kVA que trabaja con 4 baterías en serie de 12 voltios para dar 48 voltios DC. Y vemos, por ejemplo, un equipo de 4 o 5 kVA que le coloque una carga, un consumo de 2.000 vatios y quieren una autonomía de 266 minutos. Bueno, se utiliza entonces estos 12 baterías, 12 voltios 100 amperios hora. Esto es importante que, como les comenté, el valor de corriente de recarga del cargador AC y solar se ajustan. Pero, como quiere que sabemos, como les habíamos explicado, lo ideal es que no pasemos del 0.12, o sea, del 20% de la capacidad del banco. Aquí vemos un banco de 100 amperios hora. Son dos baterías conectadas en serie, 2 baterías de 12 voltios que dan 24, 100 amperios hora. Para este banco, por ejemplo, no debería usarse un cargador que esté por encima de su corriente máxima de recarga. ¿Cuál es la corriente máxima de recarga? 20 amperios. 20 amperios, ¿por qué? Porque el 20% del 100 amperios hora es 20 amperios. Ahora, en este caso, que tenemos un banco de 300 amperios hora, ¿cuál es la corriente máxima de recarga para este banco de 300 amperios hora? El 20% de 300 amperios
son 60 amperios. Entonces, hay que jugar en la configuración para poder fijar un máximo de corriente de recarga de 20 amperios en este caso y de 60 amperios en este caso. Y aquí vemos dentro de las tablas de autonomía y de recarga cómo es la recarga en horas, porque es el tema de la recarga también en los sistemas solares, de acuerdo al tipo de instalación que se haga, lógicamente, si son con instalaciones que cuente con la entrada AC, yo puedo utilizar entonces el cargador AC y puedo recargar conjuntamente con el cargador solar más rápido o menos rápido si solamente cuento con el cargador DC. Los cargadores solares de baterías son equipos que controlan el voltaje y la corriente de un panel solar entregados al banco de baterías. Por lo tanto, el cargador solar controla este proceso de carga y de descarga de esta batería de manera que estén siempre dentro de estas condiciones correctas de operación. Todos nuestros inversores XSI traen cargadores solares de tipo MPPT que utiliza, por supuesto, la energía del sol a través de los paneles solares para usar esa energía, convertirla en un lenguaje entendible por la batería, o sea, un voltaje de corriente directa, y poder recargar esta batería enviándole corriente a través de este equipo. Ahora, cuando una batería ya se encuentra con la carga completa, si se le sigue proporcionando más energía a la batería, esta batería se puede sobrecargar y podría provocar una situación peligrosa. ¿Se acuerdan de la lámina donde mostré la batería inflada, abombada? Bueno, eso pasa porque una vez que la batería ya estaba cargada a su 100% de su voltaje de carga, se le siguió inyectando corriente o proporcionando más energía y eso provocó que aumentara internamente su temperatura, aumentara la presión, se abombara la caja ABS, la carcasa y liberara las válvulas de seguridad, provocando que el equipo se dañara. Entonces, por eso que es importante que un buen cargador solar, la idea es para poder preservar no solamente el equipo y en la batería, sino también evitar cualquier situación peligrosa a personas que estén cercanas a esas baterías. Entonces, la idea es preservar y determinar la vida útil de una instalación fotovoltaica para que éstas no experimenten sobrecargas ni sobredescargas, alargando así el uso de las baterías. Entonces, la vida útil de las baterías, por ejemplo, con 4 baterías a una carga de 300 vatios, aquí tenemos un ejemplo, con 4 baterías a una carga de 300 vatios en un sistema solar, van a tener una descarga profunda del 100%. Aquí está. Al 100% va a tener aproximadamente unos 370 ciclos durante todos los días. Digamos que si ese sistema solar está instalado y no hay nada de electricidad pública, todo depende de los paneles y de la batería, entonces esa batería va a durar aproximadamente un año, o ese banco de 4 baterías. Si nosotros usamos, ese mismo sistema y le aumentamos la cantidad de baterías y usamos 2 baterías más, va a tener ahora una descarga profunda al 67%, algo por aquí, al 67% de la capacidad de descarga, va a dar entonces unos 2 años y 2 meses aproximadamente. Entonces hay que escoger no solamente a la batería para que se descargue al 100%, sino que en los sistemas solares es recomendable dimensionar el banco de batería para que esté en esta zona entre el 40-30% de su descarga profunda para que el tiempo de vida útil supere los 3-4 años de utilización. Bueno,
Esto es todo, todos nuestros inversores XBU, todos nuestros inversores solares XSI, las baterías de 12 voltios, 65 amperios hora y 12 voltios, 100 amperios hora, del tipo BRLA y del tipo GEL, están todos disponibles para entrega inmediata en nuestros almacenes y bodegas de ZC Mayorista, tanto en Quito como en Guayaquil. Y bueno, estamos completamente a la disposición y entramos en el ciclo de preguntas. Hola. No tengo ninguna pregunta en el chat. Si desean Sí. hacer alguna pregunta con respecto a lo que ya revisamos con los inversores, las baterías. No hay preguntas allí. Bueno, si no hay pregunta, pues, Lo dejo súper claro. sí, eso espero. Creo que ahí llegó una pregunta. Ahí llegó una pregunta. Hola, hola. Hola, ¿eh? Hola, ¿cómo está? Henry Méndez le saluda. Hola, Henry, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Tengo una consulta. Cuando son sistemas completamente aislados, es decir, o sea, el inversor que estaban mostrando es un inversor que está conectado a la red eléctrica o es un inversor que está completamente en una área aislada. Y los cálculos, por ejemplo, en una red aislada, con un inversor completamente aislado, ¿cuánto sería? Ahí se va a dar más el tema de descarga, ¿no? Porque en tu sistema que lo tienes conectado a la red acá, igualmente no es poco probable. Se da, depende cuando haya cortes de energía que va a entrar a las baterías, por lo regular, por lo que en los sistemas que actualmente conozco acá en Guayaquil. Pero en sistemas aislados, por ejemplo en haciendas, en lugares remotos, ahí sí va a ser todos los días que va a estarse dando el consumo de las baterías. El cuadro que presentaba en base al tiempo, ¿verdad? A la relación de tiempo, es decir, ok, si tú quieres 6 horas, tienes que colocar tantas baterías. Podemos guiarnos con esa relación a cuánto de profundidad de descarga está dada esa tabla que mostraba. Ok, Henry, lo que tú dices es completamente cierto. Sí. Si tú tienes un sistema solar aislado, es decir, no cuentas con la entrada de la energía eléctrica AC, eso quiere decir que en una hacienda, en un campo donde estés usando ese sistema solar, durante el día no vas a tener mucho problema porque vas a tener la energía del sol a través de los paneles, pero en la noche todo va a depender de las baterías. Y aquí entonces es donde hay que afinar muy bien los cálculos para dimensionar adecuadamente la cantidad de baterías que vas a utilizar para evitar justamente el efecto de que las baterías se descarguen al 100%, digamos, de su capacidad, ¿sí? Si tú la descargas al 100%, digamos que que tú ves acá es la curva del ciclo de descarga versus su vida útil, ¿sí? Entonces, la capacidad de la batería va mermando, si te das cuenta acá, va a mermar, va a durar menos mientras más descargas profundas tenga. Va a estar en función de esta cantidad de ciclos de carga y descarga. Si tú traduces que un ciclo es una carga en el día mientras haya sol y una descarga en la noche mientras haya ausencia del sol, al segundo día va a pasar lo mismo. Entonces, un ciclo es ese, un ciclo es un día. Si tú provocas
y va a estar en función de la, por supuesto, va a estar en función de la carga que tú le conectes al inversor solar, ¿no? Tienes que buscar el banco para que el banco sea, no se descargue al 100% de su capacidad. Tienes que buscarlo para que se descargue al 30% de su capacidad. Si se descarga al 100% de su capacidad, déjame ver si saco acá una calculadora. Quiero mostrar acá. Ahí se quedó la calculadora. Bueno, no, aquí está la calculadora. Ok. Si tú tienes un equipo diseñado, un banco de baterías diseñado para que dure toda la noche, pero para que a su vez se descarguen solamente el 30% de su capacidad, ¿cuánto va a durar ella? Va a durar 2.400 ciclos. No sé si lo ves. Si dura 2.400 ciclos, si tú divides 2.400 ciclos entre 365 días, te va a durar unos cuantos años. 2.400 entre 365 días, te va a durar casi 7 años. 7 años que vas a tener ese banco de batería. Ahora, me voy a comer las uvitas. exacto. Ahora, si tú dimensionaste justos los bancos de batería para que se descarguen al 100% de su capacidad, van a durar 400 ciclos o un poco menos, 370 ciclos. 370 ciclos entre 365 días al año, te dura un año y casi nada de meses, un año prácticamente. Entonces hay que buscar un compromiso. Lógicamente todo depende del bolsillo del cliente, porque no es igual instalar 2 baterías que instalar 10 baterías. Y también depende de la capacidad de los paneles que tenga para recargar esas baterías durante el día. O sea que es un juego entre la capacidad del inversor, la capacidad de los paneles o el arreglo de paneles solares y la capacidad del banco de batería y por supuesto siempre buscando que la descarga en su ciclo nocturno no supere el 30, 35, 40% de su capacidad de descarga. No sé si me explico, Henry. Sí. Pero en la tabla, por ejemplo, que presentabas, esa tabla, ¿qué DOD se está considerando en esa tabla? Aquí en esta tabla. Ajá. Al decir, por ejemplo, lo que tú mencionabas, tienes una carga de 360 vatios, y colocas, y quieres tener, creo que era otra tabla, porque hablábamos de 6 horas de respaldo, se me perdió por ahí un poquito. Pero bueno, digamos que tienes 440 minutos, ¿verdad? Y te dice 4 baterías de 65 amperios hora, ¿ya? Sí. Pero ahí entra el parámetro de DOD. ¿Qué DOD está considerado en esa tabla? Para tener una como guía. El DOD que está considerado es que casi al 100%, por supuesto. Lo que hay que considerar es, si está casi al 100%, habría que ir al superior inmediato. ¿Sí? Oye, ok. Que sería 6 aquí en este caso. En este caso sería 6, ¿no? Aquí hay un error. Aquí es 6. ¿Ok? Entonces, lo que hay que calcular, que bueno, si digamos que si con este carga y con 6 baterías, tú tienes 700 minutos,
y realmente tú necesitas 440 minutos, saca la relación y ahí vas más o menos a tener el porcentaje de descarga de esas baterías, de utilización. ¿Ok? Ahí vas a tener el porcentaje de utilización. Ya. De todas maneras, Henry, esto es orientativo, porque supuesto hay que aplicar fórmulas matemáticas y buscar cálculos más precisos para poder lograr llegar a ese porcentaje adecuado, ¿no? Ya, perfecto. Gracias. Estamos a la orden, cualquier consulta, igual podemos atenderte para orientar un poco más al momento de tus proyectos. Listo, perfecto. Tenemos otra pregunta, y el señor Carlos Ramírez pregunta, si tengo que trabajar en exterior en un cajetín metálico, ¿se recomienda trabajar con el inversor y baterías de gel? Con un cajetín. En mi caso, sí tengo energía de red eléctrica. Pues. O sea, él tiene energía de red eléctrica y va a trabajar con un cajetín metálico. Así es. Sí, es recomendable trabajar con el inversor y baterías de gel. Supongo que él más el tema de si en vez de baterías VRLA se colocan baterías de gel. Es preferible de gel, pero como le dije anteriormente, acuérdense que las baterías están, su vida útil, por supuesto, es afectada por la temperatura. Instalar baterías dentro de un cajetín metálico sin la debida ventilación o de refrescamiento, no solamente las baterías, sino que el inversor en algún momento, por supuesto, va a perder su capacidad de operación. No va a durar mucho tiempo. Pero ahí tiene que ser un cajetín ventilado, no tanto que extraiga como que refresque aire por dentro del cajetín. Correcto. Preferiblemente. Carlos, no sé si está contestada su pregunta. Sofía Morocho pregunta, buenos días, tengo una consulta con respecto a las especificaciones de los equipos para procesos de contratación. ¿Cómo podemos obtener esa información? Y con respecto al tiempo de entrega de baterías, que no son comunes, ¿qué tiempo de entrega manejan? A eso lo puedes responder tú, Claudia. Sí, bueno, si desea mayor información, yo le voy a pasar mi correo en el chat y mi número telefónico. Nos podemos contactar y poder darle mayor información. Y dependiendo de las baterías, lo que necesite, bueno, yo tengo puntualmente siempre en stock de 12.7, 12.9, 12.26, 12.65 y 12.100. Esas son las que más rotación yo tengo, ¿no? Pero si Y necesita... 12.5 también tiene. Y 12.5 y 12.4.5 que está por llegar. Entonces, si necesitas alguna medida en especial, algún amperaje en especial, podemos revisarlos, ¿no? Y también revisar los tiempos de entrega. Pero básicamente esas son las baterías que yo siempre tengo en stock, siempre trato de no tener quiebre de inventario con ese tipo de baterías que tengo puntualmente, que son las que tienen mayor rotación. Listo. Señor Byron Mite pregunta, por favor, escuchaba que si alimenta el banco de baterías se debe cambiar el cable de la acometida. De la acometida, no. Que si aumenta el banco de baterías se debe cambiar el calibre. El calibre. De la acometida. No, ya a ver, entre las baterías va a haber un aumento de corriente. Entonces hay que tener cuidado en el momento de ir aumentando la cantidad de baterías, de calcular que la corriente no sobrepase la capacidad del calibre del cable para el cual el equipo está diseñado, lógicamente. No sé si respondió respondí a su pregunta. Byron, si contestamos su pregunta, si no, vuélvanos a escribir en el chat. El señor Edwin Tumbaco pregunta, buenos días, ¿nos pueden facilitar las diapositivas y el acceso a la grabación de la charla?
Sí, perfecto, no hay problema. Terminando la capacitación, se va a generar un link y yo se los paso, ya sea en el grupo de WhatsApp o se los paso ya en la lista de que nos envíen el detalle de las personas que asistieron. Correcto. Iván Santiana pregunta, ingresé un poco tarde, pregunta si tienen alguna calculadora como la que tiene APC o Triglide para poder dimensionar tiempo de respaldo, potencia y tiempo de autonomía. En nuestra página web hay una calculadora para algunos equipos. Sí, en la página web estás, yo les voy a colocar ahí la página web de nosotros, de Exmart, para que ustedes puedan ingresar ahí y ahí está la calculadora para que ustedes puedan calcular dependiendo la carga y la autonomía que desean. El señor David Tantazo pregunta, buenos días, actualmente se habla de baterías de ciclos profundos. ¿Cuál es la diferencia con la batería normal para hacerse bien un cálculo en los ciclos de capacidad? ¿Qué llama él baterías normal? Supongo que debe ser las de carro, Ali. No, la de carros son baterías para vehículos, son de carros, de lancha. Esas baterías no sirven para UPS. Puede funcionar, pero no están diseñadas para ni UPS ni para inversores. Están diseñadas para dar una alta corriente en un ciclo de descarga muy rápido, en segundos, que es cuando está accionando el motor de uno de los vehículos. Y en el caso de las baterías BRLA AGM, que son baterías de ciclo profundo, es para poder descargar la corriente de esas baterías en el tiempo, en horas, no en segundos, como pasa con los vehículos. Con la batería de carro, perfecto. El señor Juan Carlos Chicaiza pregunta, disculpe, para poder colocar en un hidromasaje, ¿qué baterías me recomienda y en cuántos paneles necesitaría? Tiene que pasar la información del hidromasaje para hacer el cálculo del sistema adecuado. Si quieren, coordinen con Claudia y ahí entonces revisamos el proyecto. Sí, por favor, Juan Carlos, envíeme la información y en base a eso ya podemos nosotros hacer el dimensionamiento, ¿sí? Fabián Pluas pregunta, ¿cuál sería el ingreso máximo de los arreglos de paneles solares que acepta el ingreso del puerto del conector MPPT? Eso depende de cada tipo de inversor. Hay que revisar cada especificación técnica. Ya, dependiendo de lo que necesita, sí. Claro, que nos diga qué inversor es el que va a usar y de acuerdo a eso podemos revisar, ¿no? Correcto. Ya, y ahí dice, acepta el ingreso del puerto del conector MPPT. El inversor lo tiene, el puerto. Entonces, eso es opcional, la tarjeta SNMP para colocarlo al puerto, ¿no? Correcto. El señor Tandazo dice, por favor, enviar el link. Bueno, cuando terminemos ya la capacitación, nosotros les enviamos el link del webinar del día de hoy, ¿sí? Señor Dani Vélez pregunta, ¿me podría ayudar? Tengo energía eléctrica, pero de vez en cuando se va la energía y demora un día en llegar. ¿Qué me recomienda? Claro, podemos ayudarlo, por supuesto. Claro. El sistema Daniel, solar podemos resolverlo. Así es. Daniel, sería bueno que nos pase la información para poder nosotros revisar qué poderte ofertar, ¿no? Correcto. Si quiere va colocando su teléfono y su correo allí en el chat para que ellos puedan tomar nota, ¿no? Aquí yo voy a poner mi número y cualquier cosa me comenta. Me pregunta el señor Juan Carlos Chicaiza. Otra pregunta. En un lado de mi inversor me aparece el 25%. De esto no sube ni baja el porcentaje. ¿Eso es normal? Sí, es normal porque la salida del inversor va dado por barras. Comienzo con 25, después 50%, después 75%, por último 100%. ¿Qué es lo que pasa? Que no es una medición continua, sino que va por barra.
Eso significa que en 25 significa que la carga está ubicada entre 0 y 25%. Si después supera el 25%, entonces muestra en la pantallita, la pantalla LCD muestra 50%. Significa que la carga se ubica entre el 26% y el 50%. Y así sucesivamente con el 75%. Se ubica entre el 51% y el 75%. Y si está al 100%, se ubica entre el 76% y 100%. Es por barra. Perfecto. ¿Listo? No veo más preguntas allí. Bueno, Entonces, si no hay más preguntas. terminamos nuestro webinar. Señores, muchas gracias por su asistencia. Le estaremos enviando la información que están requiriendo, tanto el link del webinar y la presentación que nos hizo Ali. Sí, Así que estamos a la orden. consulta, así es, cualquier consulta a la orden. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Listo, señores. Gracias. Hasta luego, Ali. Hasta luego.